29 de mayo 2026, ¿cómo vamos? Hoy día 149 del año, nos faltan 216 por recorrer. La diferencia entre estos dos es 67. Bueno, seguimos en la vuelta 10, en el cuadrante inhumano, ya pasamos del lógico al inhumano, estamos en el dialógico, entonces el inhumano con lógica, que es lo que está actualizando esa parte veloz en la lógica, ¿no? De lo que operamos, del plano lineal. Bueno, pues tenemos 149, que podríamos leerlo como el amor del ser, porque la palabra amor suma 49, pero no es este amor que nos han enseñado socialmente, sino que si lo viéramos con lógica sería el amor visto como el ma en el ro. Sería esta parte del cuadrante lógico que tenemos en nuestra lectura o estructura de la calendaria. ¿Se acuerdan? Bueno, si ven las imágenes, cómo se estructuran las vueltas del calendario, que tenemos por un lado el ma y por el otro lado el pa, para formar el mapa, y tenemos un mapa veloz y un mapa lineal, ¿verdad? Entonces en el ma, en el ro, es lo que se desarrolla paso a paso según la experiencia. Entonces sería el cuadrante de abajo, que es el primer cuadrante lógico, los primeros 4 días de la vuelta que se esté llevando a cabo. Entonces el amor sería como la ma en ro, esa lógica en la experiencia, cómo se va desarrollando. Y eso le da un significado totalmente diferente a lo que socialmente nos han enseñado sobre el amor, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que ver que el amor es como esa lógica en ro, ahora sí yo me puedo preguntar sobre qué lógica estoy operando, ¿sí? ¿Cuál es mi proyecto que estoy viviendo o programa, y ese programa sobre qué estructuras se está trabajando? Se está trabajando sobre las que tú te has construido, que estés usando tu autorreferencia, o las familiares, cómo se manejaba el clan, o las sociales, cómo se maneja tu entorno. Entonces ahí vamos viendo cómo nos vamos haciendo los ajustes. Y luego tenemos el 216, que es la frontera por este 6 de 21. ¿Y cuál sería la frontera del inhumano? Pues sería el paso previo a llegar al límite, porque es previo a entrar al desafío en caso que se busque expandir el límite. El circuito se integra es porque el inhumano en su versión humana ha llegado al paso posterior de su límite previo, por lo que busca un nuevo alcance. Bueno, aquí hay varias cosas. La primera parte es ¿por qué 6 sería la frontera? Bueno, porque si vemos en la calculadora 4, 5, 6, esta parte de la membrana en 6 se hace como esa parte de documentación, pero si hablamos de los orbitales, ¿no? Entonces como esa parte de guardado previo a que baje. ¿Por qué? Porque en esos guardados se va a hacer todo como el compendio de oportunidades que van a haber disponibles. Entonces ahí tiene que haber como un guardado, y lo registrado, que ya es como que baja y lleva a la práctica, pues es lo que vemos en el renglón 1, 2, 3, que es lo que estamos viviendo en la tercera dimensión, y de ahí ya lo dividimos a que sea pasado, presente y futuro en la linealidad del ro. Pero básicamente, si lo vemos en el aspecto de membrana, 6 sería como un paso, el último paso previo a que ya el origen empiece a ser como toda la bajada de señales, porque después de 6 tenemos 7, 8 y 9. Entonces 7 ya es como que dice, mira, aquí se necesita esto, a través de 8 va a ser la bajada, y 9 va a ser, esto es lo nuevo que bajó, esto es lo nuevo que se va a agarrar como propósito, como incremento, como lo que va a pasar. Entonces, si viéramos la frontera del inhumano, pues ¿cuál sería mi frontera actual? Pues realmente un paso previo a que yo toque el borde del límite que yo tengo en esta estructura. Y luego cuando yo asumo el circuito, o cuando el circuito se actualiza, entonces ya estoy un paso posterior. En uno primero me informa, me dice aquí es tu límite, y luego cuando ya estoy actualizado en de que va a expandirse, qué es lo que viene, hice la observación, capturé, asumí y asimilé la información, entonces ya entro al desafío. Entonces
Ya en el desafío ya es como que más poner en práctica, y en ese paso veríamos cuando el circuito ya se ha asimilado, o sea, eso que se iba a incrementar ya se puso de esta parte a correr en el programa. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar la experiencia, y en base al resultado de la experiencia vamos a ver el incremento de ese límite a un nuevo segmento que nos va a dar un nuevo rango de alcance. Entonces realmente no es que el límite sea una barrera, sino que es un paso previo, decir, mis recursos me permiten hacer ciertas actividades hasta este momento, pero conforme voy avanzando y voy haciendo actualizaciones, puedo pasar a otros procesos y puedo ir empezando a expandirme en esas situaciones. Entonces, en este caso, hoy me preguntaría, ¿cuáles son tus alcances actuales? Porque es bueno saber cuál es mi alcance actual, porque eso me va a permitir hacer la referencia para irme moviendo al siguiente rango. Y en ese aspecto, pues, ¿cuál sería tu alcance? El mío ahorita es en la parte de aprender a hacer ejercicios para hacer músculo, y mi alcance ahorita está en videos de personas que van a empezar a hacer ejercicio, pero digamos que son ejercicios para gente mayor a 60 años, o sea que empiezan con casi nada, pero cuidando su musculatura y su movimiento, porque aunque yo no tenga esa edad y no tenga las dificultades que tienen, pero yo no tenía actividad previa, entonces necesito empezar poco a poco para empezar a hacer esa adaptación para lo nuevo que viene, ¿sí? Y lo nuevo que viene es también un desafío, porque entonces cada vez que yo vaya haciendo como un poquito más de resistencia en ese entrenamiento, es buscar algo nuevo para que vaya volviendo a generar esa fricción para hacer el músculo, o ese exigirse un poquito más para generar el músculo y no estancarme. Eso sería como muy literal, paso a paso, para desafiar el límite. Pero si fuera algo que digamos que no es tan tangible o tan visto como el ir a hacer ejercicio, y cambiaras tu percepción, pues sería como esta parte más de que dejar la mística de lado e irme más al lado lógico, ¿no? Y ese fue un proceso que no se niega, porque fue paso previo a llegar a la lógica, entonces fue funcional. El tema es que cuando ya aprendes cómo operan las estructuras espaciotemporales y cómo te constituyen, ya es difícil regresar otra vez a lo simbólico o a lo místico, porque te das cuenta que ahí ya no es válida la información, te das cuenta que ya caduco. Entonces es normal que a veces con situaciones o cosas que te digan, no, es que por ejemplo la numerología dice que este número es su significado y de ahí no sale, ¿no? Y entonces pues eso no cuadra con la LGC. ¿Por qué? Porque la LGC te da unas bases y te dice, esto es algo vivo, entonces el entendimiento va a ir cambiando y va a ir avanzando. No sé si se han dado cuenta que por ejemplo en videos previos yo hablaba que 4 siempre lo ponía como el diseño, el programa o el proyecto que se estaba viviendo, y ahora que aprendí que es el destino, me quedé, bueno, ¿por qué sería el destino? Y claro, al estar estudiando, pues viene que estamos todos consolidados en la totalidad, ¿no? Y la totalidad se hace esa pregunta, ¿qué sería ser algo menos que la totalidad? Y entonces se viene haciendo el desdoblamiento del espacio-tiempo. Entonces cuando se pregunta qué sería ser menos, pues surge de entrada la nada, y hay un vacío y hay un espacio, y después viene una idea, ¿no? Que sería como la oportunidad, como ese espacio de 6, y luego viene una lógica, bueno, esa oportunidad cómo va a operar, qué es lo que va a llevar esa parte de código, y luego viene la parte de cómo se va a presentar el código, qué aspectos va a tener, o sea, cómo, si se va a materializar, si se va a presentar en una idea, si se va a presentar en una fantasía, qué es lo que va a pasar. Entonces se estructura ese plano 4, ¿no? Y también entrando en plano 4 es también previo al tiempo, ¿sí? Entonces se estructura, y luego
En plano 3 es qué funcionalidad se le va a dar. Y luego en plano 2 ya activas la funcionalidad, ya va a estar haciendo algo, vas a tener un proceso, un ciclo, ¿no?, a seguir. Y después en plano 1 ya la materialización, o que se venga al concreto y entonces se esté presentando. Y claro, cuando la totalidad decide hacer ese paso de desdoblamiento, pues claro que al final el inhumano viene a ser un destino, porque es lo que le va a empezar a dar como ese modelo que se va a terminar materializando ya en este caso en un ser humano que va a vivir la experiencia de la especie humana en tierra. Entonces ya va siendo cada vez más detallado, más específico, más afinado, ¿no?, ese desarrollo que se viene. Entonces imagínate, aprender que después 4 es destino, pues también es interesante. Y entonces así vamos a ir cambiando los términos, ajustándolo a lo que se necesita en la actualidad, sin dejar de lado lo que ya se vio previo, porque lo previo lo construyó y fue paso a paso. Pero cada vez vamos a ir viendo términos más robustos. ¿Por qué? Porque ya se llevó a un punto en que el desarrollo ya lo puede proporcionar, ya se puede describir. Cuando no se puede describir es que todavía está en la fase de hacer el procesamiento, de que todavía se asuma y se asimile, todavía está procesándose internamente, y a veces por eso no se entiende tan claramente cuando uno habla sobre el tema, porque está en ese proceso. Pero ya cuando ya lo asumiste y lo asimilaste, y puedes empezar a ver dónde lo aplico, cuándo entra, qué sí vale la pena observar, qué dato curioso voy a desarrollar o me voy a atrever a investigar más, como en este caso lo que hablamos del alcance actual que tienes, pues entonces tú ya sabes hacia dónde mirar, hacia dónde observar, hacia dónde empezar a ver qué se percibe con la realidad. Y bueno, esto es lo que te entrego el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Bye bye.